Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar nuestro primer proyecto, el cual va a consistir en una alarma casera. Para ello vamos a requerir los siguientes materiales, algunos de los cuales ya los hemos estudiado en clases anteriores. El primero y más importante que vamos a necesitar es un SCR. Más adelante ya vamos a explicar en qué consiste. El SCR que vamos a usar es el C106. También vamos a necesitar un zumbador, un diodo cualquiera. Y estoy usando un diodo 1N4001. Vamos a necesitar también un interruptor magnético, un condensador cerámico de 1 microfaradio, resistencias de valor de 1K, 10K y 3,3K. También vamos a necesitar un LED de cualquier color, un pulsador y cables de conexión. Y vamos a armar nuestro circuito en un protoboard, para después ya ustedes lo puedan implementar en una placa. Muy bien, el circuito a armar es el siguiente. Encontramos acá un zumbador. Acá tenemos la resistencia de 1K seguido de un LED. Acá tenemos la resistencia de 3,3K y vemos acá un interruptor que está normalmente abierto. Ese interruptor normalmente abierto lo vamos a simbolizar con un pulsador. Una resistencia de 10K unido a un pulsador, a un interruptor normalmente cerrado, el cual vamos a simularlo con el interruptor magnético, un diodo, el condensador cerámico y el SCR. El SCR tiene 3 patillas. Esas 3 patillas son simbolizadas como ánodo, cátodo y gate o compuerta. En este caso, esta sería la compuerta, el ánodo y el cátodo. Y ya tenemos el circuito listo. El SCR, ¿qué función va a cumplir? Vamos a analizar el circuito de esta manera. Nosotros acá tenemos la alimentación positiva y tierra, correspondiente acá a la alimentación de la fuente. El objetivo de la alarma casera es hacer que el zumbador funcione y que el LED se encienda. El zumbador nos va a emitir un sonido, el cual nosotros vamos a escuchar cuando se accione la alarma, y el LED nos va a indicar una información visual cuando también la alarma esté activada. Entonces el objetivo de la alarma casera es hacer funcionar el zumbador y el LED. Para ello tiene que pasar corriente a través de ellos. Para que eso ocurra se tiene que polarizar el SCR. Vamos a estudiar cómo funciona el SCR. El SCR es un integrado que cuenta con 3 patillas: la compuerta, el ánodo y el cátodo. Acá tenemos la vista frontal. La función del SCR es la siguiente. Al aplicarse un voltaje entre la compuerta y el cátodo, el SCR va a permitir el paso de corriente de ánodo a cátodo. Es decir, va a funcionar como un interruptor controlado por voltaje. Al aplicarse el voltaje entre compuerta y cátodo, va a circular o va a permitir el paso de corriente de ánodo hacia cátodo, permitiendo que cualquiera de estas dos corrientes circulen a través de ellas y así cierren el circuito, yendo de positivo a negativo. Cuando no se aplica un voltaje entre compuerta y cátodo, pues el SCR simplemente cierra el paso de corriente. Entonces, el circuito tomaría la siguiente forma. Cuando el circuito está activado y el SCR está sin polarizar, es decir, no está permitiendo el paso de corriente,
vemos que este lado del circuito está desactivado. Entonces, la corriente simplemente toma esta manera, este sentido, así, dado que por aquí no puede circular porque el circuito está abierto. ¿Qué es lo que sucede cuando yo abro este interruptor? Si es que yo lo abro, entonces la corriente ya no va a pasar por aquí, sino va a pasar por este lado, yéndose hacia tierra. El diodo cumple la función de que el capacitor no devuelva corriente en sentido contrario. Entonces, de este lado, vemos que el capacitor comienza a cargarse. Si es que el capacitor se carga con el voltaje de la fuente, entonces va a haber un voltaje entre compuerta y cátodo. Al existir esto, va a permitir el paso de corriente. La otra forma sería que la corriente circule por este lado cuando yo cierre el circuito. Al cerrar, la corriente va a pasar por este lado y va a cargar de nuevo al capacitor, permitiendo también la activación del SCR. Entonces tenemos dos formas de activar el SCR, con este interruptor y con este otro. Uno va a funcionar de forma paralela al capacitor y otro va a funcionar de forma serial al capacitor. Entonces nosotros podemos poner más interruptores aquí, o también más interruptores en serie acá, para nosotros poder tener varios dispositivos, varios interruptores en distintos lugares del circuito. Un interruptor magnético se usa generalmente en puertas, es decir, nosotros tenemos una puerta y tenemos el marco que está empotrado a la pared, ¿verdad? Pues nuestro sensor magnético, el que está cerrado, se coloca aquí, uno en la puerta y otro en el marco. Al estar los sensores pegados, uno de ellos contiene un imán y otro contiene un interruptor. El imán acciona un campo magnético que cierra el interruptor. Cuando el imán se retira, el campo magnético se debilita y entonces el interruptor se abre. Eso es lo que sucede. Cuando la puerta se abre, entonces el imán y el interruptor se despegan. Y entonces nuestro interruptor, normalmente cerrado, se abre, accionando la alarma. En el caso de un interruptor normalmente abierto, vemos que podría ser otro caso. Tenemos el interruptor normalmente abierto, podríamos usarlo en ventanas.